Leonora Vargas Domínguez. Vivo en el barrio de La Salud. Mi barrio es lo más bonito de todo San Feliu. Ese es mi barrio. Antes era mucho más bonito y más alegre. Ahora, bueno, habemos gente de todas clases, buena, mala, regular, de todas clases. Somos todos personas, no somos racistas, somos personas y nos llevamos todos bien. Hay unos más buenos, otros peores, pero somos todos gente humana y buena. Cuando yo vine a San Feliu, cogí el autobús, me paré en Sevilla. Venía con una caja de leche condensada, con garbanzo, con tocino, con todo, con arroz, con todo, porque mi madre se lo mandaba a mi hermana. El tren, no había tren porque no había billete. Me paré en la bodeguilla en Sevilla, cogí un autobús. Me costó 150 venir aquí, a Barcelona. Menuda anécdota. Pues de verdad, yo venía con mi paraguas, mi caja de cartón, con los chorizos, el tocino, y eso es lo que hay. Pero llevo aquí 60 años, estoy muy contento. ¿Y qué quieres que te diga más? Bueno, buenos días, mira, soy vecino del barrio, llevo 50 años viviendo aquí en el barrio, mi nombre es Eugenio Mateo Pérez. Bueno, yo vine de la provincia de Córdoba, me vine con mis padres, llegué con 16 años aquí a Barcelona y luego ya me compré el piso, me casé y vinimos aquí al barrio. Entonces en el barrio hemos vivido toda la historia del barrio, desde cuando querían hacernos una gasolinera aquí, echar la maquinaria que está toda aquí debajo, la lucha del barrio. La convivencia en el barrio es buena, nos haría falta que pasara más la Guardia Urbana, que se les ve muy poco por aquí, y entonces que hubiese un poquito más de vigilancia en el barrio. Hombre, anécdotas positivas hay muchas. Desde que se reformó la plaza esta, hay mejor convivencia, aquí se han hecho grandes eventos, y bueno, la gente, la manera de convivir en el barrio ha salido así, es positiva con respecto a lo que teníamos, que no teníamos nada. Cuando llegamos aquí no teníamos las calles sin apartar, no había ambulatorios, no había plazas, no había de nada. Esta plaza se consiguió a fuerza de la lucha del barrio. Bien, con los vecinos todo bien. Eso es lo que tenemos, que aquí hemos creado pueblo, porque aquí llevamos casi todos, bueno, yo vine aquí con 25 años, yo llevo 50 años aquí. Y como yo, casi toda la mayoría, los padres de muchos de los que hay por aquí, algunos ya por desgracia no están, hicimos barrio. Y se hizo un barrio que era, este barrio era modélico en San Feliu. El barrio de La Salud ha puesto y ha quitado alcalde, porque era un barrio que tenía mucho potencial, y la gente estaba muy unida, se luchaba por todo, se luchaba por el subterráneo de la vía, 50 años luchando también por él, que al final se está viendo que se está haciendo, y esperemos que todo vaya mejor. Bueno, pues soy Manuel Guerra Sánchez, vine a este barrio en el año 1973. Tuve la suerte de conocer pues, un barrio muy unido, muy reivindicativo, y yo creo que ahora no se le da ninguna importancia, pero este barrio en el año 1970 y tantos, que aquí se pretendió hacer una gasolinera y el barrio se opuso a ello, luego ha quedado reflejado que ese hecho de la reivindicación de todo un barrio pues, es una de las reivindicaciones más importantes que se ha hecho en Cataluña en aquella época. Y yo lo comparo ahora con el tema del autobús 47 en Torrebaró, ¿no? Allí era una persona, era Manolo Vital, y aquí era pues lo mismo, pero todo un barrio, sin excepciones, sin excepciones fue todo el barrio. Espero que estas generaciones se den cuenta de la importancia que tiene la democracia, porque la democracia no ha llovido del cielo, ha sido ganada a base de impulso de reivindicaciones y manifestaciones, etcétera, etcétera,
y ese espíritu pues se va perdiendo, y ese es uno de los problemas que hay ahora. Ante todo somos personas y hay que ser solidario. Si tú pierdes la solidaridad, pierdes mucho como persona. Buenos días, soy Jorge, tengo un comercio aquí en la Plaza de la Salud. Empecé con una tienda de congelados y fuimos haciendo el cambio y ahora somos una herbodietética, trabajamos todo lo que es producto natural. Hombre, yo te puedo decir que aquí es un barrio que empecé a trabajar aquí con 13 años en el comercio, casi conozco a todo el vecindario, pero de buen rollo, no de chismorreos, y sinceramente es un barrio muy, muy tranquilo, no hemos tenido nunca ningún altercado, ninguna movida, y lo que digo es un barrio que sinceramente la convivencia que se lleva es muy agradable. Tú cuenta que cuando llega el periodo de calor y tenemos la mejor plaza, no por decirlo como yo, sino se puede comprobar, tener la mejor plaza para el tema de cuando hace calor y inclemencias, y luego las mejores fiestas. Como fiesta, la fiesta de la salud no tiene comparación con San Feliu. Yo soy Ishan, yo vine de China. Aquí en España casi 20 años vivo, pero aquí tengo una tienda de frutería. Aquí barrio 15 años vivo, 15 años pico de tienda. Muy bien, aquí barrio todo bien, la gente bien, tranquilo, muy tranquilo aquí. Está bien, buena persona todo. Aquí barrio casi mucha gente compra mi tienda. Todo bien, ¿no? Bien, bien. Pues a vosotros, ¿vale? Pues venga, gracias a vosotros. Vale. Pues nada, a ti.